Juan Gabriel estaba a mitad de una de sus canciones más emotivas cuando vio a un niño pequeño en la primera fila comenzar a llorar desesperadamente mientras se agarraba el pecho con ambas manos. Era octubre de 1997 y las 10.000 personas que llenaban el Auditorio Nacional esa noche estaban completamente absortas en la música cuando Juan Gabriel dejó de cantar abruptamente, levantando la mano para que la orquesta se detuviera. El silencio que cayó sobre el lugar fue absoluto y tenso, mientras todos trataban de entender qué había pasado. Desde el escenario, Juan Gabriel bajó rápidamente las escaleras, señalando directamente hacia la primera fila, donde una madre desesperada abrazaba a su hijo que lloraba de dolor. ¿Qué le pasa al niño?, preguntó Juan Gabriel por el micrófono mientras se acercaba a ellos con preocupación genuina en el rostro. Lo que nadie en ese auditorio sabía era que ese niño había esperado toda su corta vida por esa noche, y que lo que Juan Gabriel estaba a punto de hacer cambiaría el destino de esa familia para siempre. El niño que lloraba de dolor se llamaba Lorenzo Pérez y tenía 7 años recién cumplidos. Había nacido con una cardiopatía congénita grave, un defecto en el corazón que los médicos habían detectado cuando tenía apenas 2 meses de vida. Durante años sus padres Eduardo y María Pérez lo habían llevado a consultas médicas donde siempre escuchaban las mismas palabras aterradoras: su hijo necesitaba una cirugía a corazón abierto urgente o no llegaría a cumplir 10 años. La operación costaba 280,000 pesos, una cifra imposible para una familia que vivía en Nesa, con el sueldo de Eduardo como mecánico y María como empleada doméstica. Lorenzo pasaba sus días limitado en todo esfuerzo físico. Su piel frecuentemente tomaba un tono azulado cuando su corazón fallaba y había aprendido a vivir con un cansancio constante. Pero a pesar de todo, Lorenzo era un niño alegre que amaba la música, especialmente las canciones de Juan Gabriel que su madre ponía en la radio mientras limpiaba la casa. Su último deseo, expresado con voz débil, era ver a Juan Gabriel cantar en vivo, aunque fuera una sola vez, antes de que fuera demasiado tarde. Cuando María escuchó a Lorenzo expresar ese deseo con lágrimas en los ojos, supo que tenía que hacer lo imposible para cumplírselo. Ella y Eduardo eran profundamente religiosos. Rezaban el rosario todas las noches, pidiendo un milagro para su hijo, y creían que Dios encontraría la forma de ayudarlos. En agosto de 1997, cuando se anunció que Juan Gabriel daría una serie de conciertos en el Auditorio Nacional en octubre, María tomó una decisión. Los boletos de primera fila costaban 450 pesos cada uno, 900 pesos en total para ella y Lorenzo, más el transporte y la comida, una cantidad imposible. Durante 2 meses, María trabajó horas extras limpiando casas adicionales los fines de semana, ahorrando cada peso que ganaba en una lata escondida. Eduardo reparaba coches en las noches después de su turno normal, cobrando menos de lo justo, solo para juntar el dinero más rápido. Sus otros 2 hijos mayores entendieron que ese dinero era para Lorenzo y nunca pidieron nada durante esos meses difíciles, sacrificando incluso nuevos zapatos que necesitaban. La mañana del 15 de octubre, Lorenzo se despertó más cansado que nunca, con el corazón latiendo de forma irregular y los labios ligeramente azulados por la mala circulación. Eduardo miró a María con preocupación genuina, preguntándole si realmente debían llevar a Lorenzo al concierto en ese estado tan delicado. Pero Lorenzo, al escuchar la conversación desde su cama, insistió con la voz más fuerte que pudo reunir, que quería ir, que había esperado 2 meses por esta noche. María tomó la decisión final. Prepararían las medicinas de emergencia mantas para mantenerlo abrigado y saldrían con tiempo suficiente para no apresurarlo. Salieron de su casa en Nesa a las 5 de la tarde, aunque el show comenzaba a las 9 porque el viaje en transporte público, con un niño enfermo, era lento. Lorenzo iba sentado en el regazo de su madre en el metro, con los ojos cerrados ahorrando energía, pero con una sonrisa pequeña en los labios. Durante el trayecto, María rezaba en silencio pidiendo a Dios que Lorenzo aguantara al menos hasta el final del concierto. Llegaron al Auditorio Nacional a las 7 de la noche y cuando encontraron sus asientos en la primera fila, a solo metros del escenario, Lorenzo no podía creer su suerte. María lo sentó con cuidado sabiendo que su hijo no tendría fuerzas para estar de pie durante mucho tiempo, pero que desde ahí vería todo perfectamente. Lorenzo miraba el escenario vacío con ojos brillantes de anticipación
tocando la barrera que los separaba del escenario como si no pudiera creer que estaba tan cerca. Cuando las luces finalmente se apagaron a las 9 de la noche y Juan Gabriel apareció en el escenario, Lorenzo intentó ponerse de pie, como todos los demás, pero sus piernas temblaban. María lo sostuvo de pie para que pudiera ver mejor, y Lorenzo comenzó a llorar de pura emoción al ver a su ídolo a solo metros de distancia. Las primeras 3 canciones Lorenzo las disfrutó completamente cantando en voz baja, con la poca energía que tenía completamente absorto en cada movimiento de Juan Gabriel. Pero entonces, durante la 4ª canción, Lorenzo sintió una punzada aguda en el pecho que lo hizo jadear. El dolor se intensificó rápidamente y comenzó a llorar agarrándose el pecho con ambas manos mientras María lo abrazaba desesperada susurrando: «Aguanta, mi amor, aguanta». Y fue en ese momento cuando Juan Gabriel desde el escenario vio al niño pequeño en primera fila llorando de dolor. Juan Gabriel detuvo la canción inmediatamente y levantó ambas manos para que los músicos dejaran de tocar, creando un silencio absoluto en el Auditorio Nacional. Las 10.000 personas observaban confundidas mientras Juan Gabriel bajaba rápidamente las escaleras del escenario y caminaba directo hacia la primera fila donde el niño seguía llorando, agarrándose el pecho. Los guardias de seguridad se acercaron, pero Juan Gabriel les hizo un gesto para que se detuvieran mientras él se arrodillaba frente a Lorenzo, quedando a la altura de sus ojos. María abrazaba a su hijo temblando, sin saber si debían irse, si habían arruinado el show, si los iban a sacar del lugar. Juan Gabriel miró al niño con preocupación genuina y le preguntó suavemente qué le dolía, dónde le dolía. Lorenzo, entre sollozos, señaló su pecho, y Juan Gabriel vio inmediatamente los labios azulados, la palidez extrema, las manos pequeñas temblando. Supo en ese instante que este niño estaba muy enfermo y que algo muy serio estaba sucediendo. María intentó explicar entre lágrimas que su hijo tenía problemas del corazón que acababan de llegar, que se irían inmediatamente para no causar más problemas. Juan Gabriel negó con la cabeza firmemente y le dijo que no se preocupara, que lo importante era que el niño estuviera bien. Le preguntó a María si Lorenzo necesitaba un médico, si debían llamar una ambulancia, pero ella explicó que eran episodios que pasaban con descanso y medicamento. Juan Gabriel entonces hizo algo que nadie esperaba. Le pidió a uno de los guardias que trajera agua a una silla cómoda y que despejaran un poco el área alrededor de ellos. Mientras esperaban, Juan Gabriel se quedó arrodillado frente a Lorenzo, hablándole suavemente, preguntándole su nombre, diciéndole que todo iba a estar bien. Lorenzo, entre el dolor y las lágrimas, apenas podía creer que Juan Gabriel estaba ahí frente a él, hablándole directamente como si fueran las únicas 2 personas en ese auditorio gigante. Trajeron una silla, y Juan Gabriel ayudó a María a sentar a Lorenzo más cómodamente mientras le daba agua y esperaba a que el dolor disminuyera. Las 10.000 personas observaban en silencio completo, muchos sin entender exactamente qué pasaba, pero todos sintiendo que estaban presenciando algo extraordinario. Juan Gabriel se quedó ahí con la familia durante varios minutos, sin importarle que el show estaba detenido, sin importarle nada más que ese niño pequeño que claramente lo amaba. Cuando Lorenzo finalmente pudo respirar mejor y las lágrimas comenzaron a calmarse, Juan Gabriel le preguntó si le gustaba su música. Lorenzo asintió con la cabeza, todavía sin poder hablar mucho, y entonces María le contó a Juan Gabriel que Lorenzo lo escuchaba todos los días, que verlo en vivo había sido su mayor sueño. Le contó brevemente sobre la cardiopatía, sobre cómo habían ahorrado durante 2 meses para estar ahí esa noche. Juan Gabriel escuchó cada palabra con atención total, y cuando María terminó, él tomó las manos pequeñas de Lorenzo entre las suyas. Juan Gabriel le dijo a Lorenzo algo que el niño recordaría por el resto de su vida. Le dijo que era muy valiente, que había sido muy fuerte al venir esa noche, a pesar de estar enfermo. Le dijo que iba a cantar el resto del show, especialmente para él, que cada canción iba a ser un regalo personal. Y entonces le dijo las palabras que cambiarían todo. Sé fuerte, Lorenzo. Vas a salir de esto. Tienes que ser fuerte. María lloraba sin control al escuchar esas palabras, mientras Eduardo, que estaba sentado al lado, apretaba la mano de su esposa.
Juan Gabriel le preguntó a Lorenzo si podía seguir viendo el show si se sentía mejor, y Lorenzo asintió con una pequeña sonrisa apareciendo por primera vez en su rostro pálido. Juan Gabriel se puso de pie, le dio un beso en la frente a Lorenzo y regresó al escenario mientras todo el auditorio explotaba en aplausos que duraron varios minutos. Lorenzo miraba a Juan Gabriel regresar al escenario con ojos llenos de admiración total, sabiendo que acababa de vivir el momento más importante de su corta vida. Juan Gabriel tomó el micrófono y habló a las 10,000 personas explicándoles brevemente que el niño en primera fila estaba muy enfermo, pero que era un guerrero valiente. Le pidió al público que enviara toda su energía positiva a Lorenzo, que rezaran por él, que lo apoyaran. El auditorio entero se puso de pie y comenzó a aplaudir mirando hacia donde estaba Lorenzo, quien levantaba su mano débilmente saludando mientras lloraba de emoción abrumadora. Juan Gabriel entonces comenzó a cantar nuevamente, pero esta vez cada canción la cantaba mirando frecuentemente hacia Lorenzo, haciéndole gestos de ánimo, sonriéndole, creando una conexión que iba más allá de artista y fan. Lorenzo ya no sentía dolor, solo sentía una felicidad que nunca había experimentado viendo a su ídolo cantar prácticamente para él, solo frente a 10,000 testigos. María y Eduardo abrazaban a su hijo, sabiendo que sin importar lo que pasara después, esta noche había sido perfecta, que Dios había respondido sus oraciones de una forma que nunca imaginaron. El show continuó durante 2 horas más y Lorenzo aguantó cada minuto con fuerzas que parecían venir de algún lugar más profundo que su cuerpo débil, alimentadas por pura alegría y la energía de esas palabras, «Sé fuerte, Lorenzo», que resonaban en su mente como un mantra. Cuando el show terminó, Juan Gabriel no se fue inmediatamente a su camerino, como normalmente hacía, sino que bajó del escenario nuevamente y caminó directamente hacia donde estaba la familia Pérez. Lorenzo estaba cansado, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro pálido, y cuando vio a Juan Gabriel acercarse, intentó ponerse de pie con ayuda de su madre. Juan Gabriel le pidió que se quedara sentado y se arrodilló nuevamente a su altura, preguntándole cómo se sentía, si había disfrutado el show. Lorenzo, con voz débil pero emocionada, le dijo que había sido la mejor noche de su vida, que nunca la olvidaría. Juan Gabriel entonces le pidió a María el número de teléfono de su casa, diciéndole que su asistente los contactaría en los próximos días. María no entendía por qué, pero le dio el número con manos temblorosas mientras Juan Gabriel le prometía que hablarían pronto. Se despidió de Lorenzo con otro beso en la frente y les deseó buenas noches antes de finalmente retirarse, dejando a la familia sin palabras, completamente abrumada por lo que acababa de suceder. 3 días después el teléfono sonó en la pequeña casa de los Pérez en Neza, y cuando María contestó, escuchó una voz que se identificó como el asistente personal de Juan Gabriel. El hombre le explicó que Juan Gabriel había preguntado sobre la situación médica de Lorenzo y que quería ayudar con los costos del tratamiento. María pensó que estaba soñando, o que era una broma cruel de alguien, pero el asistente le dio detalles específicos sobre la noche del concierto que solo alguien que había estado ahí podría saber. Le pidió que llevara todos los documentos médicos de Lorenzo, los presupuestos de la cirugía y los estudios a una dirección en la Ciudad de México al día siguiente. María y Eduardo no durmieron esa noche rezando el rosario con más fervor que nunca, agradeciéndole a Dios por este milagro que parecía estar desarrollándose frente a ellos. Al día siguiente llegaron a la dirección indicada con todos los papeles médicos de Lorenzo, temblando de nervios y esperanza, sin saber exactamente qué esperar, pero confiando en que algo extraordinario estaba por suceder. El asistente revisó todos los documentos médicos con cuidado y luego les explicó que Juan Gabriel había decidido cubrir el costo completo de la cirugía de Lorenzo y todos los tratamientos postoperatorios necesarios para su recuperación. María se desplomó en la silla llorando tan fuerte que no podía respirar mientras Eduardo la abrazaba también llorando, incapaz de creer lo que estaban escuchando. Los 280,000 pesos que habían sido una montaña imposible de escalar de repente, ya no eran un obstáculo, gracias a un hombre que había visto a su hijo sufrir por 2 minutos y había decidido cambiar su destino. En las siguientes semanas coordinaron todo con el mejor cardiólogo pediátrico de México. Y Lorenzo fue programado para cirugía.
La noche antes de la operación, Lorenzo le dijo a su madre que no tenía miedo, que Juan Gabriel le había dicho que fuera fuerte y que eso era exactamente lo que iba a hacer. María abrazó a su hijo sabiendo que esas palabras, sé fuerte, se habían convertido en el ancla que sostenía a Lorenzo en los momentos más difíciles, dándole un coraje que iba más allá de sus 7 años. La cirugía duró 8 horas y fue extremadamente complicada, pero Lorenzo sobrevivió y comenzó una recuperación que los médicos describieron como notable. Durante los meses difíciles de rehabilitación, cuando Lorenzo estaba cansado o asustado o con dolor, María le recordaba las palabras de Juan Gabriel y Lorenzo cerraba los ojos y repetía en voz baja, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, como un mantra sagrado. La familia nunca dejó de rezar, nunca dejó de agradecer a Dios por el milagro que les había dado. Primero poniendo a Lorenzo en primera fila donde Juan Gabriel pudiera verlo, y luego moviendo el corazón de Juan Gabriel para ayudarlos. 6 meses después de la cirugía, Lorenzo estaba corriendo, jugando, viviendo como un niño normal por primera vez en su vida. Un año después de aquella noche en el Auditorio Nacional, la familia Pérez recibió una invitación para otro concierto de Juan Gabriel, esta vez como invitados especiales. Lorenzo, ahora con 8 años, sano y fuerte, pudo abrazar a Juan Gabriel y decirle cara a cara las palabras que había querido decir desde aquella noche. Gracias por salvarme la vida. Juan Gabriel lo abrazó fuerte y le dijo, tú te salvaste solo. Lorenzo, yo solo te ayudé un poco. Tú fuiste el fuerte. Esta historia nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fama o el dinero, sino en usar lo que tienes para cambiar vidas cuando tienes la oportunidad. Juan Gabriel pudo haber ignorado al niño que lloraba en primera fila, pudo haber seguido con el show sin detenerse, pero eligió ser humano primero y artista después. Nos enseña que 2 palabras, sé fuerte, dichas en el momento correcto, pueden convertirse en el salvavidas que alguien necesita para sobrevivir los momentos más oscuros de su vida. Lorenzo Pérez ahora es un adulto saludable que cuenta esta historia a quien quiera escucharla, recordando que la bondad de un extraño y la fe de sus padres le dieron una segunda oportunidad de vivir. Si eres fan de Juan Gabriel, suscríbete al canal para conocer más historias sobre su humanidad extraordinaria. Dale like si esta historia te conmovió profundamente. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón Gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan fans que entienden que la bondad puede cambiar destinos.